Sabemos que los únicos que pueden importar mercancía… un saludo a todos nuestros amigos de Facebook. Estamos en el curso El Comercio Exterior y la Aduana en México. Es una probadita de todo lo que hay alrededor de la operación aduanera. Estamos aprendiendo nuevos conceptos y estamos aprendiendo que la culpa de que hoy estemos todos interesados en aprender de esta materia es ¿de quién? De las mercancías. Sí, de las mercancías decíamos que tiene que cumplir con dos características, que sean tangibles y transportables. Estamos precisamente hablando de la importación temporal de la mercancía. Ok, decíamos que entonces, ¿qué es la entrada de mercancía al país por tiempo limitado? Tengo que saber qué va a pasar con ella. ¿Por qué? Porque tiene que tener una finalidad específica y otra condición, que retorne en los plazos que deba de retornar, artículos 108 y 106 de la ley aduanera. Créanmelo que de importación temporal podríamos dar todo un curso también, ¿eh? ¿Por qué? Porque ahí nos metemos a IMEX, nos metemos a control de inventario, o sea, es un campo, todo, si ustedes se dan cuenta, en cada uno de los distintos temas que hemos visto, podríamos sacar un curso de estas mismas 5 horas, ¿no? Porque es muchísima la información. ¿Sí? Si queremos ver, entender un pedimento y voltearnos a ver el anexo 22, necesitamos un curso. ¿Para qué? Para poder entender todas las claves. Oye, de importación definitiva, pues sí, ¿por qué? Porque podríamos hacer un análisis de todas las regulaciones y restricciones no arancelarias que debe de cumplir una mercancía. De importación temporal, ahí sacamos como 6 cursos. ¿Sí? ¿Por qué? Porque soy empresa IMEX y el control y en el anexo 24 y el anexo 31 y cómo los cumplo y qué le hago y cómo tengo que llevar mis inventarios y primeras entradas. O sea, de todo esto, de todos estos temas y que además vamos a seguir viendo, podemos sacar un curso por un tiempo igual o más. ¿Qué pasa en las importaciones temporales? ¿No se pagarán los impuestos al comercio exterior? Se tendrá que cumplir con las regulaciones y restricciones no arancelarias, ojo, aplicables a ese régimen aduanero. No todas las regulaciones y restricciones no arancelarias son aplicables a todos los regímenes aduaneros a los que se les puede destinar una mercancía. Y por último, que se cumplan todas las formalidades del despacho. Ustedes ya saben cuáles son las formalidades del despacho, ¿ok? ¿Dudas? ¿Preguntas? Importantísimo, por eso les decía yo que es todo un tratamiento, porque la propiedad o el uso de las mercancías destinadas al régimen de importación temporal no se puede transferir. No es que yo lo importé temporalmente, toma, te lo presto. No, solamente lo puedo hacer entre empresas con programa y ya sea que cuente con un programa IMEX o un programa ESEX, ¿no? Y que creen también tengo que hacer una operación virtual, sí tiene sus propias características esta operación, esta transferencia de mercancías. Regla general, importo temporalmente, su finalidad específica es que yo la voy a convertir en pluma y mi obligación es retornarla. Oye, pero es que fíjate que la vendí en México, bueno, pues haz un cambio de régimen, haz un F4, así, o sea, tiene toda una regulación. No, es que fíjate que se la voy a dar a Patricia. Se la voy a dar a Patricia para que la pinte y no, también tienes que hacer otro tipo de operación. ¿Tiene programa? No tiene, bueno, pues o dala de alta como tu submaquila, ¿no? O sea, es toda una regulación. Ojo, pero ¿alrededor de quién va? De las mercancías. ¿Qué es lo que me va a llegar a revisar una autoridad cuando me haga una auditoría de comercio exterior? Va a llegar a revisar que las mercancías que yo importé temporalmente, ¿qué? ¿Las tenga quién? Yo, en mis instalaciones. ¿Por qué? Porque esa es la condición, porque la regla general se dice no se pueden prestar, no las puedes tú llevar y andar trayendo a donde se te dé la gana.
¿sí? Porque si tú las importaste, tú eres el responsable. ¿Tú eres el responsable de qué? De que retornen en los plazos que tienen que retornar. ¿De qué depende? Ah, pues fíjate que depende del tipo de mercancía que se trate. ¿Sí? Y entonces me tengo que voltear a ver toda la normatividad al respecto. Que les decía yo, si yo soy Shakira, pues sí, ¿sabes qué? Solamente vine a dar un concierto y entonces puedo introducir estas mercancías temporalmente al país. Sí, es como una, pues no es una excepción, sino es una figura que existe, ¿no? ¿Dudas? ¿Preguntas? Hay toda una regulación, toda una normatividad alrededor de las empresas IMEX. Sabemos que antes eran maquiladoras y Pitex y como Moderato en los tiempos de muchos y como Timbiriche en mis tiempos, se hacen uno mismo y se crea este nuevo programa. ¿Ok? Exportación temporal, a ver, ¿qué se les ocurre que sea la exportación temporal? Exporto, porque puede ser, oigan, no nada más nosotros nos hacemos de insumos extranjeros, ¿no? Habrá quien se haga de insumos nuestros, entonces va a permanecer en el país por tiempo limitado. Tengo la obligación ahora de retornarla, pero de retornarla ¿a dónde? ¿A dónde? A territorio nacional, porque esta es exportación. El país de origen, retornarla al país de origen es cuando yo la importé, bueno, ni siquiera es al país de origen, es al extranjero, es otra condición. En importación temporal, no es si la mercancía procedía de Canadá, tengo que retornarla a Canadá, no, tengo que retornarla al extranjero. En el caso de exportación temporal, la saco sin el pago de impuestos, dirían, ay, pues si de por sí no voy a pagar, pues entonces la exporto definitivamente. Sí, hazlo, está bien, está bien. Pero si en caso de que la exportes temporalmente, entonces tienes que retornarla. ¿Sí queda claro? ¿Retornarla a dónde? ¿Al país a dónde? ¿Retornarla a dónde me dijeron? A territorio nacional. Es que alguien me dice al extranjero, no, la exporté, era mía. Es cuando les digo la importancia de darme cuenta dónde estoy parado. Estoy parado del país exportador. Si yo exporto temporalmente, y una de las características de los regímenes temporales es retornar, en este caso, ¿retornar a dónde? Retornar al país, a México. Me voy del lado del país importador, importo temporalmente, entra al país, entra a México, tengo que retornarla ¿a dónde? ¿Vieron qué importante saber dónde estoy parado? Porque si no, sí, entro en una confusión que ya no sé ni cómo me llamo. ¿Estamos de acuerdo? Adelante, por favor. Tengo una duda. Dime. ¿Qué pasa en las importaciones temporales con el IVA? Porque por ahí he escuchado que era un tema de que sí, bueno, no sé si se pague, no se pague, No. O sea, incluye todos los impuestos. Ojo, vas a tener que pagar el prevalidador, vas a tener que pagar cuota fija de derecho de trámite aduanero, en el caso que sea maquinaria y equipo vas a tener que pagar 1.76 al millar, etcétera, etcétera. ¿Y qué pasa si me arrepiento? Bueno, no me arrepiento, sino una mercancía que importo temporalmente y la voy a cambiar de régimen, es decir, la voy a importar definitivamente, pues todo lo que no pagaste lo tienes que pagar porque tu temporal se convierte en definitiva y en definitiva hay pago de impuestos y volvemos a lo anterior. Sí, si nosotros aprendemos a ver cada una de las operaciones que quiero hacer, me doy cuenta de los beneficios, ahora ¿sabes qué? Que ya no quiero el beneficio porque la vendí dentro de territorio nacional, pues paga y cumple con las regulaciones y restricciones no arancelarias que debiste haber cumplido y por los beneficios del régimen no cumpliste, ¿sí? Ok, gracias. En exportación temporal, si yo la mando por una reparación o un servicio, ¿tengo la obligación de declarar el valor real de lo que estoy mandando o solo de la refacción o el servicio que se le va a hacer? Exactamente, vas a pagar impuestos, pues en el caso cuando se introduzca, vas a pagar de impuestos de ese valor agregado. Si la exportaste para reparación y le ponen alguna mercancía que no está en el país, sí, y volvemos y aterrizamos y hacemos la operación fácil. Solo sobre esa parte, solo sobre la parte que le cambiaron.
Sí, y ahí la ley te dice qué es lo que vas a tener que facturar, para qué, para que eso te sirva de tu base. Entonces, ¿sabes qué? Que le agregaron la tapa, le pusieron la tapa nueva porque fue justo lo que le repararon. Ok, vas a tener que pagar impuestos al momento de que porque la tapa no estaba. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí queda claro? Y sí, efectivamente. Y si es por garantía donde el proveedor lo cambia sin costo, pero tuve que hacer la exportación temporal. A ver, yo te pregunto, por garantía, salió la tapa defectuosa. A ver, aterricemos y veamos, culpable la mercancía. Aterricemos. Por garantía, me cambia la tapa, ¿ok? ¿Me cobra o no me cobra? No me cobra. Les pregunto, ¿esta tapa tiene un valor en pesos y centavos? Sí. ¿Estaba en el país? ¿Se está introduciendo al país? ¿Mercancía de comercio exterior? Paga. ¿Sí? Así es, así es. Tengo que ver, ¿estaba o no estaba? ¿Viene o no viene? ¿Se lo pusieron? Sí, pero me lo regalaron. Ok, no te preocupes, no vas a utilizar como método de valoración valor de transacción, pero tienes que utilizar algún otro método, porque de que paga, paga. Es que no la voy a declarar y entonces por garantía y yo voy a decir, di lo que quieras. No paga. ¿Sí? No porque me lo regalen, no pago. Ah, no, es que fíjate que entró por sustitución. Ah, eso es diferente. Sí, ya venía en la pluma, se pagó cuando llegó defectuosa o llegó verde y en lugar de blanca y entonces la exporté para sustitución. Ah, esa es otra operación. ¿Sí queda claro? Entonces, es por eso que no tenemos una respuesta directa y sin probabilidad de error, porque yo te digo, sí paga y no sé qué, y alguien se voltea y me dice, es para sustitución. Ah, entonces allá no paga. Ahí entra cómo una operación de comercio exterior nunca es igual. Puede parecer lo mismo, y lo vamos a ver cuando veamos clasificación arancelaria, puede parecer lo mismo arancelariamente, pero para cuestiones de regímenes aduaneros no tiene el mismo tratamiento. Oye, ¿por qué a veces el pallet me lo ponen aparte en el pedimento y importo máquinas y pallets? Ah, porque seguramente estás haciendo una importación temporal de mercancía. Pero al final, a lo que yo quiero que lleguemos es que salgamos tranquilos en la medida en que hay que ver las características de la operación para después tomar una decisión y saber que tengo que voltear a ver ley aduanera con todos sus acompañantes, que ya sabemos que son el reglamento y las reglas, ley de comercio exterior con todos sus acompañantes. Oye, ¿sabes qué? Que soy IMEX. Uy, también volteate a ver, independientemente de ley aduanera, volteate a ver el decreto. Es que yo pretendo tener trato arancelario preferencial. Ah, entonces también volteate a ver el tratado. Oye, y es que fíjate que quiero determinar si es o no originaria la mercancía. Ah, volteate a ver el anexo 401 de Telecán. Ah, no, pero no es de Telecán, es de la Unión Europea. Ah, entonces volteate a ver Telecue. ¿Sí? No hay, créanmelo, no hay una respuesta general para todos los casos. ¿Cuántos tipos de operaciones tendremos acá? ¿Cuántos tipos de mercancías tendremos acá? Habrá quien importe definitivamente, habrá quien importe temporalmente y los tratamientos son distintos. ¿Ok? ¿Por qué? Porque además puede ser la misma mercancía, el mismo régimen, pero el país de origen es diferente. Uno va con tratado y otro va sin tratado. ¿Sí? Y cambia hasta el DTA. ¿Estamos de acuerdo? Entonces resulta muy interesante pero ¿con qué tranquilidad me voy a ir? Con que yo voy a hacer el análisis de mi operación para poderme responder, porque no hay una generalidad. Y eso va a ser lo que va a enriquecer mi trabajo diario, saber que tengo que analizar qué tipo de operación y qué es lo que quiero saber y qué es lo que quiero
entender qué va a pasar o no con las mercancías. ¿Ok? Exportación temporal, bueno, no se pagarán los impuestos al comercio exterior, se cumplirá con las regulaciones y restricciones no arancelarias, insisto, aplicables al régimen, y habrá que cubrir también con todas las formalidades del despacho. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? ¿Dudas? ¿Preguntas? Adelante. Sí, por ejemplo, en la exportación temporal, ¿se puede pedir una prórroga? Por Sí, ejemplo, tengo… sí, también tanto en importación como en exportación puedes pedir prórrogas. Sí, porque hay digamos, se manda a reparar una prótesis, pero el técnico dice, no tengo digamos, Sí, la pieza, me hace falta ponerle tal cosa, ¿ok? ¿Sí? ¿Esa quién la hace? ¿La agente aduanal? ¿La ¿Sí? solicita? Sí. No, tú mediante escrito pides la prórroga. Pides la prórroga para la exportación y la autoridad obviamente te da esa prórroga para que no tengas que regresarlo en el plazo que te permitía. Okay, gracias. ¿Sí? Igual para importación temporal puedo pedir prórroga. Obviamente me atendré a la resolución por parte de la autoridad. Sí, sabemos que a través de una consulta nosotros podemos hasta pedirle una consulta para efectos de clasificación arancelaria y decirle son peras o manzanas y la autoridad me tendrá que decir. Ok, depósito fiscal. Siempre, o no sé qué pasa a veces, que creemos que solamente existe el destino para una mercancía, para importación definitiva o para importación temporal, pero cuando vimos los distintos destinos que puede tener, vimos que hay 4 destinos más que a lo mejor no estamos tan familiarizados en su concepto, pero quizá en su utilización y en su práctica, si los conocemos. El régimen de depósito fiscal. Este régimen de depósito fiscal es para que, se los platico y luego lo leemos si quieren. Entra la mercancía al país a un almacén que recibe el nombre de Almacén General de Depósito. La condición es que la mercancía permanezca dentro de ese almacén. Para yo poder llevar a cabo esta operación, este Almacén General de Depósito me tiene que dar a mí, el que pretendo introducir la mercancía a depósito fiscal, una carta de cupo. ¿Y saben qué es lo que determina esta carta de cupo? No, esa es otra cosa. Esos son los cupos máximos y ahorita que vemos regulaciones, si quieres platicamos. Una carta de cupo que me da un almacén general de depósito para poder introducir mi mercancía a depósito fiscal, quiere decir cupo es que cabe cupo. ¿Aquí cabe en este almacén? Sí. Ok, sí cabe. Te doy una carta de cupo para que tú anexes esta carta de cupo a tu pedimento para decir que aquí cabe la mercancía. Así es. Y entonces introduzco la mercancía al régimen de depósito fiscal. Ahorita que veamos las modalidades les va a quedar muy claro, pero eso es. La mercancía se introduce al país en un almacén, acuérdense, tienen que ser lugares delimitados. Ese almacén recibe el nombre de Almacén General de Depósito y ese almacén me va a dar a mí una carta de cupo para que yo pueda decirle a la autoridad que el almacén que le contraté a, ¿cómo te llamas, perdón? José. El almacén, en el Almacén General de José, sí cabe mi mercancía. Insisto, todo es culpa de la mercancía tangible y transportable. ¿Ocupa un espacio? Sí. Pues precisamente es lo que me va a decir José, que aquí sí cabe mi mercancía. Y te dice la ley, el régimen de depósito fiscal consiste en el almacenamiento de mercancías de procedencia extranjera o nacional en almacenes generales de depósito, que pueden prestar este servicio en los términos de la Ley General de Organizaciones y Actividades Auxiliares del Crédito y además sean autorizados para ello por las autoridades aduaneras. El régimen de depósito fiscal se efectúa una vez determinados los impuestos al comercio exterior.
los impuestos se determinan, pero no se pagan. ¿Ok? Así como las cuotas compensatorias. ¿Por qué no se pagan? Porque algo más va a pasar con esa mercancía. Aquí podemos decir que va a estar de forma, no quiero decir temporal, mejor que va a estar por tiempo limitado, porque si yo digo temporal me empiezo a confundir con importación temporal y no queremos eso. Va a estar dentro de este almacén por tiempo limitado. Y aquí lo que les platicaba, ¿no? El importador deberá obtener del almacén general de depósito una carta de cupo, misma que deberá de ser anexada al pedimento. Anteriormente pues era engrapada, hoy pues es escaneada, ¿no? Ahora sí que el comercio, sí, bueno, la información electrónica nos ha rebasado, ¿no? Se determinarán los impuestos en el pedimento de depósito fiscal, se deberá de someter a los trámites del despacho y se deberá cumplir con las regulaciones y restricciones no arancelarias y volvemos a lo mismo, aplicables al régimen de depósito fiscal. ¿Ok? Les decía yo, va a estar dentro de depósito fiscal por tiempo limitado, algo va a pasar después. ¿Cuándo las puedo extraer? Ojo, y recordamos, tiene que estar, cuando esté destinada al régimen de depósito fiscal, tiene que estar forzosamente dentro de ese almacén general de depósito que me dio la carta de cupo. Ahora, ¿puedo importarla definitivamente cuando son los de procedencia extranjera? Exportarlas definitivamente si son de procedencia nacional, retornarlas al extranjero o reincorporarlas al mercado nacional, dependiendo. Aquí es bien fácil entender todos estos conceptos. ¿Qué tengo que hacer? Tengo que saber si la mercancía era de importación, esta mercancía tangible y transportable, o era de exportación. Si dice retornarla al extranjero, ¿esa qué era? ¿Era mercancía extranjera o nacional? Extranjera, ¿sí? O reincorporarse al mercado nacional, las de origen nacional, cuando los beneficiarios se desistan de este régimen. Importarse temporalmente para empresas maquiladoras o PITEX, bueno, eso era antes, ahora es importarse temporalmente por IMEX. ¿Cuándo van a entender esto muy claramente? En las modalidades. Una modalidad del depósito fiscal son las tiendas duty free. Ojo, no todas las mercancías pueden entrar al régimen de depósito fiscal. ¿Sí? No hay pago de impuestos. ¿Se acuerdan que les dije que los impuestos se determinan, pero no se pagan? Si regresamos a la lámina anterior y vemos cuándo puedo hacer una extracción de depósito fiscal, voy a tener una extracción de depósito fiscal y además voy a tener una importación definitiva. Vamos a suponer en la segunda modalidad, esto les queda muy claro. Entran temporalmente a un almacén general de depósito. Este almacén general de depósito está ubicado en el World Trade Center. ¿Sí? Esos almacenes entran a una feria internacional, a una exposición internacional. Yo soy un alemán que introduce una maquinaria al régimen de depósito fiscal. Si la vendo, hago una extracción de depósito fiscal y tú vas a hacer una importación definitiva de esta mercancía. ¿Estamos de acuerdo? Y si no la vendo, ¿se acuerdan de la otra posibilidad para extraerla de depósito fiscal? Dice retornarla al extranjero. ¿Se determinaron los impuestos? ¿Se pagaron? No, no se pagaron hasta que esté la importación definitiva de la mercancía. Sí, y esta modalidad se da típicamente en las exposiciones internacionales, donde entran mercancías, ¿para qué? Para venderse. En caso de que se vendan, levantamiento de pedidos también puede ser. ¿Sí? Ojo, no son muestras, no son artículos publicitarios, sino son mercancías que se introducen a este régimen y tendrán la posibilidad de estar en ese almacén por tiempo limitado y las voy a poder extraer, ya sea para importarlas definitivamente, en el caso de las extranjeras, y retornarlas, o
para exportarlas definitivamente, en el caso de las nacionales, porque vino un comprador alemán y me las compró y yo las sabía, era mercancía nacional que introduje a este depósito fiscal y ahora se las lleva y entonces las exportamos definitivamente. ¿Sí queda clarísimo? ¿Dudas? Bueno, para someterse, la industria automotriz terminal también utiliza este régimen. Entran las mercancías, se someten a un proceso de elaboración y se extraen, ya sea para importarse definitivamente o para reincorporarse al mercado nacional. ¿Ok? Estas son las 3 modalidades del depósito fiscal. Ahora bien, otro régimen al que se podrán destinar las mercancías es el régimen de tránsito. Este régimen de tránsito, híjole, ¿cómo le vamos a hacer como no podemos las dos cosas? Bueno, régimen de tránsito consiste el traslado de la mercancía por territorio nacional bajo supervisión fiscal, bajo fiscalización por parte de las autoridades, bajo control fiscal, te dice la ley. Este régimen de tránsito se divide en tránsito interno y tránsito internacional. ¿Qué prefieren? Porque no puede ser simultáneo, porque no tenemos la oportunidad de tener tanto la pantalla como el pizarrón. Primero vemos lo que dice la ley y después se los platico, o primero se los platico y luego vemos lo que dice la ley. Lo platicamos, ok, ahí va mi República Mexicana, que yo les prometí desde que llegué. A ver, ponemos… Ahí está. Es que quiero ver… No. Ahí está ya. Vean mi República Mexicana. Es más, si quieren aquí le hacemos el bracito. Está chulada, ¿verdad? Cuando quieran. ¿Qué pasa en este régimen de tránsito? Volvemos, la mercancía no se teletransporta, forzosamente se puede dar la figura jurídica de depósito ante la aduana y se saca del depósito para despacharla, ¿ok? Pues imagínense, tenemos primero, tránsito de mercancía interno o internacional. Hay un control fiscal por parte de la autoridad, ¿de qué? ¿A quiénes están controlando? Ya se me olvidó. ¿Sí? Ahí vamos perfectamente bien. Okay. Tránsito interno, hay de 2. Cuando tengo yo una aduana de entrada, ahí está, juegan en los tránsitos, hay 2 aduanas presentes. Hay una aduana de entrada y hay una aduana de despacho. O al revés, una aduana de despacho, va a salir por acá. Sí, esta para acá y esta para acá. Sí, quizá alguna vez lo han hecho, en Puebla es muy común, se despacha en Puebla y se manda en régimen de tránsito a Veracruz para allá de ahí irse al extranjero, ¿ok? Híjole, no se ve. Pero bueno, no se ve lo más importante. No. Es que aquí dice, en el segundo puntito, aquí tenemos despacho, ¿ya? No. Es que es muy importante esto.